Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente, gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Perla Arroyo es artista visual, diseñadora y creadora del proyecto Calavera Mexicana Marca Registrada, una propuesta que reinterpreta el símbolo de la calavera dentro de la cultura mexicana como metáfora de identidad, espiritualidad y memoria. Hija de arquitecto y descendiente de una familia de ebanistas, creció entre planos, materiales y procesos creativos que moldearon su visión estética y técnica. Su formación comenzó en el CEDART Diego Rivera de Limbal, continuó con la licenciatura en diseño en la Escuela de Diseño de Limbal y culminó con la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, UNAM, donde fortaleció su pensamiento crítico, su investigación visual y su práctica artística interdisciplinaria. Ha desarrollado proyectos que integran arte, diseño y tecnología, y se ha desempeñado como docente, investigadora y gestora cultural, además de dirigir iniciativas vinculadas al emprendimiento artístico. Su trabajo ha sido expuesto en espacios como la Academia de San Carlos, el Museo de Arte de la Ciudad de Querétaro, el Museo de la Mujer, el Museo Federico Silva, Casa Nuestra, antigua sede del Senado de la República Mexicana, y la Casa María José y Octavio Paz, entre otros. Internacionalmente, participó en el Salón du Connaisseur, Madrid, y sus obras se han exhibido en Joyería Gómez Molina, Marbella, Galería Jorge Alcolea, Madrid, Galería Babel, San Miguel de Allende, y en Casa Dot, dentro del Festival Dot Day Night organizado por la Galería Hilario Galguera y Perla Gálvez en la Ciudad de México. Actualmente es miembro del Consejo de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, Filco, desde donde impulsa el diálogo entre arte, diseño y literatura en espacios culturales contemporáneos. Y bienvenidas a Mujer Radial, me da mucho gusto saludarles donde quiera que nos estén escuchando a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Spotify, de Amazon, de todas las plataformas en las cuales este programa llega hasta ustedes. Mi nombre es Alberto Vélez, soy la voz que te acompaña hoy en sustitución de Ana Paola Lara Paz, quien es la titular de este espacio, en nombre de Tania Romero, productora de Mujer Radial, en nombre de Hiperborea Radio, del Museo de la Mujer y de todos los que colaboran para que este bonito espacio llegue hasta ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos han dado like. Recuerden que pueden seguirnos también en los teléfonos de Hiperborea Radio al 5519-666674. Ahí estaremos subiendo todo lo que estamos haciendo por esta festividad de Día de Muertos. Me da mucho gusto saludarles y recibir sus mensajes, sus comentarios y demás. En nombre de Yasmín López, quien es la presidenta de Hiperborea Radio, de Miguel Ángel Nava, productor general, y mío, que estoy con ustedes hoy en el micrófono. Y bueno, acabamos de escuchar la semblanza de la invitada que tenemos hoy, que es algo genial y que nos pone más todavía acorde con toda la festividad de Día de Muertos, pero desde una perspectiva diferente, desde algo que nos haga pensar y repensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque todo lo vemos con alegría, con festividad y demás, y es también un poco tener unas perspectivas diferentes. Así que me da muchísimo gusto saludar a Perla Arroyo. Bienvenida a Mujer Radial, un gusto tenerte con nosotros, Perla, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y bueno, agradecerte a ti y a toda tu audiencia por esta entrevista que vamos a empezar a realizar. Uy, aparte nos esperan muchas cosas bonitas, mucha calavera iba a decir, pero justamente eso, ¿no? Como todo lo que vemos a lo largo del Día de Muertos. Y bueno, pues como ustedes ya lo escucharon en la semblanza, Perla está al frente del proyecto Calavera Mexicana, que se trata acerca de la resignificación de la calavera en México y también darla a proyectar a muchos países. Se ha presentado en el Museo de la Mujer, que todavía está activa esta exposición por si ustedes quieren verla y quieren saber más, pues quédense con nosotros, porque como dicen los videos de TikTok, al final viene lo bueno, así que no se vayan porque vamos a hablar acerca de todo esto. Y para comenzar la entrevista, Perla, pues justamente
para todos aquellos que pues vemos los Día de Muertos, vemos la calavera, vemos muchas cosas, pues tenemos muchas ideas acerca de la calavera. Unos pensarán en catrinas, otros pensarán en calaveras como tal, otros pensarán en difuntos, pero justamente para comenzar esta entrevista, platícanos acerca de ti, de cómo comenzó este proyecto y cómo se dio este proyecto. Gracias, Alberto. Bueno, sí, yo soy Perla Arroyo y estoy encargada personalmente de este proyecto, que es el proyecto Calavera Mexicana, que como tú bien lo comentas, se trata de unir diferentes esfuerzos que tienen que ver con el arte, con la cultura, la literatura, la historia, la investigación, para poder generar una reinterpretación de nuestro símbolo, que es el símbolo de la calavera mexicana. Y es importante porque justamente en nuestra cultura está casi de manera simbiótica este contacto continuo con la idea de la muerte. La muerte desde la celebración, pero también desde la filosofía, también desde el arte y la literatura. Y es esa la forma en la que yo empiezo a generar estas preguntas, ¿no? El proyecto surge de la pregunta, ¿qué tan cierto es que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte? Y ahí inicia toda esta, pues es una odisea, porque es un proyecto que ha pasado por investigación histórica, por investigación estética, para consolidar una serie, que es una serie escultórica, que se trata justamente de ir reinterpretando el símbolo de la calavera mexicana a través de distintos pasajes históricos del arte en nuestro país. Justamente, y es algo que platicábamos antes de entrar al aire, justamente este nuevo significado, es que justamente llamarlo nuevo, a mí me vuela mucho las ideas, como decir de nuevo, porque pues tenemos ciertas ideas arraigadas, ¿no? Y algo justamente que platicábamos antes de entrar es, pues cuéntanos, bueno, yo ya más o menos me lo platicaste, pero desde darle un nuevo significado a este aspecto, a esta calavera como tal, como desde dónde te lo imaginaste, es decir, tenemos una idea y quiero ahora transmitir estas, más o menos me explico, a ti y para el público, porque luego me dicen, Alberto, te haces bolas, pero justamente es porque pensamos en muchas cosas. Cuéntanos un poco acerca de este nuevo significado. Pues como mexicanos estamos muy cerca de ver a la calavera festiva. En el imaginario de nuestra identidad, relacionamos a la muerte siempre con este halo de sátira, de fiesta, de creación. Y justamente no sabemos de dónde viene esta forma distinta de ver la calavera en función de otras culturas con las que convivimos en este tiempo-espacio. Y el origen, desde mi punto de vista, es justo la historia. Nuestro México prehispánico nos pone en una situación de darnos claves, de darnos registros, de darnos ideas y algunos conceptos. Y digo algunos porque es muy poco lo que sabemos de nuestro México prehispánico. Aún así, las cosas sobre las que se ha investigado nos han dado a nosotros la idea de poder entender la muerte desde una simiente filosófica. O sea, no es que la muerte en el México prehispánico no generara o miedo o respeto o una cuestión que tuviera que ser ritual o litúrgica, como sí en el mundo occidental, sino que todos estos aspectos están incluidos dentro de la generación de este concepto que es la calavera. La calavera mexicana, en estudios de López Luján, claramente nos habla de que estos vestigios que se han encontrado en diferentes zonas arqueológicas tenían como objetivo situaciones religiosas de carácter, sí, mediático, sí, en función de las guerras y de conquistas, pero sobre todo filosófico, porque hablaban de este círculo inmenso e infinito de transmutación entre la vida y la muerte. No había una diferenciación
tajante como la tenemos ahora, producto de la civilización occidental, en donde se dijera aquí acaba la vida y aquí empieza la muerte. Lo que había era una sucesión continua del círculo de la vida eterna, en donde este aspecto que nosotros conocemos como el ego no formaba parte de una manera tan importante como lo tenemos hoy por hoy en nuestra flor de piel. Y ese concepto, aunque hubieron muchos aspectos históricos que intentaron romper, evadir, clausurar todas estas ideologías y esta filosofía náhuatl, se fue colando a través de diferentes costumbres tangibles, pero también intangibles, de sobre todo la palabra, de, bueno, varios códices que se han encontrado, pero también la calaverita de azúcar, y se fueron colando a través de la historia con la llegada de los europeos hasta convertirse en lo que ahora nosotros tenemos, en donde tenemos una riqueza que es fundamental, porque imagínate que todo este legado histórico que servía como ritual hacia la vida, en este ciclo eterno de vida-muerte de todo el México prehispánico, se une con la ideología occidental, que había toda esta creencia en el Día de los Santos Difuntos, y se crea lo que nosotros conocemos ahora como el Día de Muertos. Entonces, la celebración en torno a rendir homenaje a nuestros antepasados en México toma una relevancia absoluta, porque se une el pasado, el presente y el futuro en esta celebración, y se empieza a enriquecer de todos aquellos aspectos de la cultura, ya sea de la cultura popular o de la cultura a nivel intelectual, que van abonando para construir esta gran cadena en la que nosotros ahora pues viajamos, porque se hacen estos grandes festivales, se crean otro tipo ya de discursos dentro del cine, dentro del arte, dentro de la escultura, que van formando parte de esta riqueza cultural que ahora pues le pertenece al mundo, porque ya la festividad de Día de Muertos se ha convertido por la UNESCO pues en una celebración mundial. Justamente estaba poniéndote atención, híjole, uno se pone a pensar todo lo que ha sobrepasado, ¿no? Incluso hasta me venía a la mente cómo sobrepasó, incluso hasta el aspecto del cine, ¿no? Cuando se estrenó Coco, cuando ahora vemos que en otros países se retoma, no tal cual, pero sí es una mezcla entre Día de Muertos y demás, pero sí justamente que ya es un patrimonio mundial al Día de Muertos, y justamente con toda esta transformación, ¿cómo fue tu perspectiva? O sea, cuando comenzaste a crear todo este proyecto y dijiste, a ver, pues bueno, todo lo que nos has platicado de la transformación, de la visión y demás, ¿cuál fue qué dijo? A ver, Carla dijo, a ver, bueno, Perla dijo, vamos a hacerlo así, vamos a cambiarlo así, o vamos a mantener algo. ¿Qué crees tú que has aportado o has enriquecido con este proyecto para esta visión de la calavera mexicana, Perla? Pues mira, hay varios puntos de inflexión, pero el más importante es que lo que yo noté, sobre todo en el arte, porque bueno, yo como lo dijiste en la semblanza, pues estudié la maestría en la Academia de San Carlos, y durante muchos años he sido una gran estudiosa del arte mexicano, y yo lo que encontré es de que justamente el símbolo de la calavera mexicana y de la calavera también a nivel internacional, el uso que hacen los artistas de la calavera, o que se hace dentro de algunas facciones artísticas, incluidas las más contemporáneas como el cine, pues se veía en un declive en donde lo que veíamos era una banalización del símbolo. Y eso, desde mi perspectiva, no abonaba en la identidad del mexicano, porque los mexicanos siempre hemos tenido esa duda de quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo. Claro. ¿Cuál es mi identidad como mexicano? ¿Por qué soy tan distinto? ¿Por qué me siento distinto a mis pares y a otras culturas? Y siempre nos hemos sentido distintos, pero también especiales. ¿Y de dónde viene? Desde mi punto de vista, hay muchas respuestas de eso en la historia, y es que claramente
la historia de México ha sido una sucesión de capas de diferentes culturas que se han unido las unas a las otras, en donde no puedes decir, creo 100% en la muerte con guadaña, creo 100% en la muerte como un símbolo de sabiduría, como en la Vanitas del Barroco, o creo 100% en la muerte como aquello que siempre está eterno, en donde mis antepasados me acompañan, están en mi corazón, viven conmigo, vienen un día o dos al año y hacemos una celebración y hacemos toda estos rituales de comunión, sino que este símbolo derivó en banalización, en representaciones completamente estetizantes, en representaciones burdas, en donde se empezó a comercializar, a generar un mercado de consumo muy en torno de todos los símbolos en que derivaban estas representaciones, y que ya visto como eso, ya no tiene un carácter filosófico y mucho menos religioso, ¿no? No entendiendo la religión como un dogma, sino la religión como aquello espiritual, como aquello que te llama a preservar tus raíces, a buscar tu identidad. Y nuestra identidad, regreso al punto de la identidad, sí tiene grandes piedras angulares, y una de esas piedras, desde mi punto de vista, es el símbolo de la calavera mexicana. Justamente esto que hablabas acerca de la identidad, ¿no? Acerca de... Ahorita me llamó mucho la atención la forma en cómo percibimos, digamos, nos percibimos los y las mexicanas, ¿no? Que no había caído en cuenta este aspecto de quiénes somos, de me siento bien, no me siento bien, sobre todo porque somos muy, y digo somos, bueno, no sé si todos nos sentimos así, pero una gran mayoría de que no nos sentimos representados, ¿no? Digamos, en aspectos de cine o demás y así. Entonces, pues justamente por eso me llamaba la atención ese aspecto, Perla. Pero pues justo, hablábamos antes de entrar al aire y te preguntaba esta cuestión cuando decías de las cuestiones de la identidad y demás, la cuestión del género en la calavera, ¿no? Justamente te hacía la puntualización de Mujer Radial, cómo ponemos en la mesa o en la conversación siempre los roles de la mujer, del género y demás, y no sé, yo lo pensaba así de la calavera, pues en algún momento la vemos como sin género, la vemos como, pues bueno, es un ente, es algo gracioso, es algo como para celebrar, pero no sabemos bien exactamente si es mujer, o ponemos a la Catrina, o después viene el Catrín, pero a final de cuentas son esqueletos, y entonces tú dices, bueno, pues está bien, ¿cómo ponemos este aspecto? O sea, ¿cómo podríamos poner, o tiene género la calavera? ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto? Cuéntanos, a mí y al público. Es muy interesante porque justo esa es otra de los aspectos que estoy buscando transmitir en mi obra, que es lo femenino. Entonces, lo femenino, bueno, tiene muchísimas aristas y muchísimas formas de verlo. Es como una palabra que puedes ver a través de un caleidoscopio, que tiene miles de caras, miles de facetas. Y bueno, y si hablamos de feminismos, pues también hay muchísimos, ¿no? Sin embargo, en mi obra, lo femenino tiene que ver con esto que te hablaba de los caracteres de la filosofía náhuatl, porque en la filosofía náhuatl, que es muy interesante, lo femenino y lo masculino conviven como un acto, como un hecho, como una palabra, como algo indivisible, en donde se sucede el uno del otro, pero cada uno de ellos conforma parte del otro. Por ejemplo, Coatlicue, que es la diosa de todos los dioses, que es la diosa más importante del panteón mexica, y ahorita, bueno, la figura que la representa está en el Museo Nacional de Antropología. Es una pieza escultórica maravillosa que cientos de personas, miles, millones de personas la han visto durante, bueno, toda la época desde su descubrimiento. Y esta pieza, justamente, en la base de esta pieza, está su contrario, que es el dios. Entonces, si tú te fijas, en el México prehispánico no podemos hablar de una diosa sin un dios. No se entendían como dioses, claramente, pero eran representaciones, por ejemplo, el día y la noche, la vida y la muerte. Entonces tenemos a Micantecutli y Mictecacihuatl. Y siempre todos los dioses vienen en pares. No hay un dios que se pudiera ver desde esta filosofía
como algo separado de lo masculino o algo separado de lo femenino. Y habían dioses masculinos que eran completamente femeninos, como por ejemplo Xol. Y habían dioses femeninas que eran completamente masculinas, como por ejemplo Coyolxauhqui, que era una gran guerrera. Eso también sucedía en otras culturas, como por ejemplo en los egipcios, en donde lo femenino era fuerza, no era debilidad, en donde las cuestiones de género no tenían que ver con tu sexualidad per se, o con tu capacidad de reproducción, o con el rol que tenías ante la reproducción, sino que tenía que ver con aquel don que te daba la vida, la naturaleza. Y eso es lo que hace muy interesante este proyecto, porque a partir de esos pensamientos es como yo empiezo a generar la serie de las esculturas. Y en donde el personaje protagónico va a ser la calavera mexicana, que es la que atraviesa todas esas capas para mostrarnos que nosotros vemos el símbolo de la calavera como símbolo de vida. Vemos que la muerte va a dar pie a la vida. Siempre pensamos en que, incluida en aquella vista de la calavera como algo festivo, como la calavera que hizo Posada, que es la Catrina de la que tú hablas. Catrina es una calavera que se ríe, ¿no? Que se ríe de la muerte, pero que en realidad está brindando un homenaje a la vida, como lo hacían todas las figuras del panteón mexica, o como lo hacían todas las representaciones de distintos dioses en las diferentes culturas de todos los pueblos mesoamericanos. Se rendía tributo a la naturaleza, a todos los hechos de nuestro entorno natural y a toda esta sabiduría que el hombre y el ser humano había estado amalgamando a través de las diferentes épocas en las que se construyó pues toda esta filosofía y bueno, después toda nuestra historia a la que pertenecemos nosotros. Lo que hace Posada es que él crea de una forma extraordinaria o recrea de una forma extraordinaria este símbolo de la calavera y lo hace a través de apropiarse de todos estos mitos que hay en torno de la muerte, darle vida y convertirlo en una calavera plenamente vívida, lúcida, etc. Y al mismo tiempo empezarse a mofar de aquella ilusoria pretensión que tenían las mujeres en esa época por no querer parecer mexicanas o provenientes de algún grupo étnico, sino quererse parecer a aquellos artilugios y aquella forma en la que se construían las identidades de las mujeres occidentales. Ahí nace esta calavera, que es la calavera Catrina, que es una reinterpretación de la calavera garbancera que hizo en su momento previo a Posada, la hizo Manila. Que después el gran artista Diego Rivera la convierte en esta pieza, en esta imagen, en esta representación tan hermosa que está en el mural de la Alameda, en donde ya representa a la Catrina no nada más como un grabado en fondo y figura, sino toda una indumentaria, toda una representación festiva, en donde todos los aspectos de nuestra historia pues conviven, no nada más a través de esta figura, sino de todo lo que conforma ese mural. Vaya, me quedo como van encajando las piezas, Perla, porque justamente decías, la muerte nos da paso a la vida, más la identidad, y ahorita lo que nos acabas de comentar, y digo, no, es para mí y para todo el público, justamente, que van cayendo las piezas, ¿no? De la vida, la muerte, la identidad, un poco cómo nos percibimos, cómo ha ido cambiando. Y justamente es interesante que todo esto lo pueden encontrar todavía en la exposición. Y ya hay algo importante que ahorita yo me quedaba pensando justamente con todo lo que has investigado, todo lo que has hecho, la exposición, estos niveles que va pasando la calavera mexicana. Hay algo que a mí me llama la atención y me gustaría que a mí y al público, obviamente, ¿cómo cambió tu perspectiva? ¿Algo cambió en ti? Forma de pensar, forma de ver la calavera, forma de ver la muerte, obviamente con todo lo que sabes. Y ahora con la exposición que ya está para el público, ¿qué cambió este proyecto? Bueno, este proyecto te cambió a ti, pero ¿qué te cambió, Perla? Al momento de que dijiste, ya está, ya lo hice, ya está al público.
y en algún momento de reflexión dices, chispas, esto cambió mi perspectiva o no cambió nada. Cuéntanos, Perla. Pues sí, sí cambió mucho porque yo creo que cuando nosotros nos hacemos preguntas importantes que tienen que ver con nuestra propia identidad, pues llegas a lugares, o sea, después de hacer investigación o al mismo tiempo que empiezas a hacer estas investigaciones, que en mi caso pues fueron en varios sentidos, como te comento, llegas a lugares muy interesantes. Y yo lo que entendí es que nuestras diferencias, o sea, como seres, independientemente del género, también nos hacen fortalecernos, también nos hacen entender que necesitamos guardar silencio cuando alguien está alzando su voz, porque no sabemos esta persona qué es lo que en realidad está queriendo decir, porque posiblemente tampoco estas personas que están levantando su voz, que pudiera ser de una manera escandalosa o de una manera no apta o no propia, podemos entender que lo están diciendo desde su propio ser. Y entonces yo ahí empecé a conocer a mi ser a través de investigar a otros seres. Y estos seres, pues claramente eran todos estos seres que yo he utilizado para hacer mi investigación, como Diego Rivera, como Frida Kahlo, como Sor Juana Inés de la Cruz, como la mujer tehuana, etcétera, ¿no? ¿Por qué era tan importante conocer el aspecto femenino de la representación de este símbolo? Y eso fue lo que a mí me cambió. Porque entonces conocí que lo femenino, o entendí que lo femenino no tenía que ver con la indumentaria, no tenía que ver con los roles, porque nosotros vemos un México prehispánico en donde había tejedores y tejedoras, jugadores de pelota y jugadores de pelota, guerreros y guerreras, o sea, no tenía que ver con eso, sino que la construcción, la narrativa sobre la que se cimientan muchas de las civilizaciones actualmente, son eso, son narrativas, son historias, no es la realidad. Y que en cambio la realidad, que es la de nuestra naturaleza, siempre va a tener inmanente lo positivo y lo negativo, lo femenino y lo masculino. Y eso pues te brinda de una tranquilidad, o sea, de una calma, a mí me dotó de gran serenidad en cuanto a entenderme a mí misma como ser humano dentro de mi historia, dentro de mi circunstancia social, y también a la hora de hacer mis representaciones, de poderlas dotar de este carácter femenino para que la gente viera que la mayor parte de las cosas que nos rodean tienen a lo femenino como algo creador, como un factor fundamental para el desarrollo de todo, no nada más de la naturaleza, sino también de la cultura, también de la ciencia, también del arte. Es como darle voz hacia esta parte de lo femenino, como lo que te decía, como fuerza, y así, bueno, poder compartir pues con el público, con la gente que pudiera estar como espectador ante estas piezas y ante mi investigación, pues de un enfoque distinto. Vaya, justamente ahorita que mencionabas esto y escuchando cómo te ha cambiado, justamente esto es como algo para que el público se anime a ir a la exposición, es justamente como lo que les decía al principio, por si alguien lo está escuchando a partir de ahora o así, esta entrevista, pues que sepan que no caemos en cuenta, audiencia, en que justamente vemos a la calavera como tal, en sus diferentes versiones, diferentes identidades, o como tú la veas o como tú lo celebres, justamente pues no la vemos siempre, solamente es tal, ¿no? Pero todo este poderío que tiene de lo femenino, pues es justamente, ¿no? El paso de la vida, la muerte y demás. Cuéntanos, Perla, ¿cómo ha sido la recepción en la exposición? ¿Qué has visto? ¿Qué te han dicho? ¿Algo bonito, algo malo que hayas experimentado? Cuéntanos, pasando ahora ya a la exposición que todavía está y hasta cuándo estará. Cuéntanos. Bueno, esta exposición se inauguró el 6 de septiembre de este año y va a estar hasta el 31 de octubre, o sea, ya le falta poquito, así es que vuélenle, vayan. Está justamente en el Museo de la Mujer, que es un recinto emblemático, no nada más por la función que tiene actualmente, que es impresionante, es el único museo a nivel Latinoamérica
que tiene este enfoque hacia la mujer, en donde, bueno, pues se llevan a cabo muchísimas actividades, tienen una agenda súper generosa de actividades que van en beneficio de toda esta construcción de nuevas narrativas en torno a las mujeres. Y que, bueno, además el área de exposición es un área preciosa, está completamente, es un sitio completamente adaptado, con un edificio viejo, con nueva arquitectura. Es un agasajo ver este espacio. Y bueno, va a estar hasta el 31 de octubre. Esta exposición, que es una exposición que yo titulé Símbolo de Vida, ha sido una exposición itinerante. Empezó con algunas piezas en Europa, y de ahí tuve la oportunidad de presentar en otros recintos igual de importantes y de interesantes, pero claramente en este recinto para mí el poder llevar las piezas pues es ideal, porque justamente es una serie que te decía, habla de la identidad de nosotros los seres humanos en el rescate de lo femenino, no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista filosófico. Y lo que he escuchado de la gente, no nada más de la gente que está muy cerca a mí, que esos, bueno, puede ser que te digan cosas porque te conocen o porque han interactuado mucho ya con el proyecto, sino gente que yo escucho mientras mi muestra se encuentra en el recinto, y es precisamente esta forma de ver el arte, porque es un arte completamente figurativo. No sé si has tenido oportunidad de ver fotografías de las piezas, pero son piezas que están hechas con mucho detalle. Aquí tengo al lado mío el libro, y es esta foto que tengo del libro, es una de las piezas, que fue la primera pieza. Entonces, si ustedes alcanzan a ver esta imagen, es una imagen de la reproducción en bronce que está hecha con sumo detalle. Y toda la serie es una serie en donde lo que privilegio es el trabajo artesanal. Realizar piezas en bronce es muy complejo, porque necesitas mucho conocimiento de las técnicas y además una determinación incansable de poder trabajar a nivel de estos detalles y poder obtener una figura con estas características. El bronce a la cera perdida es una técnica ancestral que para mí era muy interesante poder lograr una configuración de mi arte a través de estas técnicas que son milenarias, en donde hablan también de una durabilidad, en donde hablan de una contundencia de los materiales, pues que pudieran servir de marco a todos estos conceptos que yo estoy vertiendo en ese metal, junto con las ideas y cada una de las figuras de la serie. La gente comenta que pues les encanta, o sea, es una serie que cuando tú la ves te reflejas en ella, o sea, salen contentos, salen con muchas preguntas, hombres y mujeres por igual, hacia dónde va. Es una serie que pienso que tiene un abanico muy grande en cuanto a la percepción, que se puede leer desde diferentes facciones del conocimiento y de la propia ideología de cada persona que se presente frente a ellas, independientemente de la nacionalidad. Siempre va a tener lecturas. Hay gente que ha encontrado signos masones, hay gente que ha encontrado todas estas raíces de la riqueza prehispánica, de nuestros símbolos, por ejemplo el colibrí, animales endémicos como el xoloscuintle y así, ¿no? O sea, como que hay esta riqueza entre cada uno de los símbolos que van componiendo estas piezas que se convierten como en glosas, pero también esta parte de intimidación. También he encontrado a estas personas en donde la factura les encanta, pero el concepto les genera cierto temor, cierto miedo, cierta lejanía, ¿no? Porque tenemos muy en nuestro ADN, por la cultura occidental, de que nosotros terminamos cuando morimos. Entonces, claramente, está clarísimo de que hay que tenerle miedo a la muerte, porque tarde que temprano nos vamos a morir. Y cuando nos muramos, pues ya nos acabamos. Entonces nadie se quiere acabar. Entonces todo el mundo pues prefiere echar la fiesta al 100% y acabar con muchas de las cosas que tiene como ser humano, porque pues hay que disfrutarlo ahora y no mañana.
como decían las canciones mexicanas de antes de nuestros abuelitos, ¿no? Hay que disfrutarlo hoy y no mañana porque esto se va a acabar. Entonces, mientras estemos vivos, hay que hacer todo lo que no podamos hacer porque nos vamos a morir y ahí pues ya no hay nada. Y hay que estar lo más lejos de la muerte y no acercarnos a esos conceptos. Y bueno, he encontrado ese tipo de público también, pero que al final del día pues comunican, ¿no? Cuál es su pensamiento, o sea, se reflejan en las piezas. Y creo que eso, bueno, es para mí como artista, pues es algo maravilloso. Justo, nos has platicado de todos los materiales, de la percepción, y ahorita que lo mencionabas me quedo pensando, hace unos momentos que platicábamos acerca de la identidad, y simplemente con el título de Calavera Mexicana, pues justamente, ¿no? La percepción que también se tendrá en otros países, que obviamente sí y digo hemos, orgullosamente como mexicano, la tradición de Día de Muertos pues ha pasado fronteras y hoy, pero pues también viene esta parte de la culturización, ¿no? Donde pues bueno, pues toman lo que les gusta y lo van modificando y entonces se va transformando y entonces deja de ser lo que era y ya no sé, pasa como muchas cosas que le dices, bueno, pues eso no es lo que celebramos en México, o no sé, es algo más o menos la perspectiva que pasa cuando pues ciertas tradiciones pasan las fronteras, ¿no? Y justamente, ¿qué viene para esta exposición? Obviamente estará hasta el viernes 31, si mi calendario no me falla, estará hasta el viernes 31 de octubre, pero ¿qué viene? ¿Qué viene para esto? ¿Hiciste todo lo que planeaste con esta exposición? ¿Se logró el objetivo? ¿Crees tú que quedaron todavía algunos puntos sueltos que se pueda mejorar? ¿O quieres agregarle algo a futuro? ¿Qué esperas tú de esta exposición a un mediano o largo plazo, Perla? Mira, esta es una exposición itinerante, como te venía contando. Es una exposición que voy a seguir moviendo a distintos lugares, tanto del interior del país como del extranjero. Tengo todo un plan para seguir llevando y acercando, de acuerdo a mis posibilidades, este proyecto con el apoyo de instituciones, como en este caso el Museo de la Mujer me ha abierto sus puertas y me ha brindado todo su apoyo de esta manera tan generosa. Y así, o sea, intentar llevar este conocimiento, este libro, esta investigación, porque el libro además tiene dos partes. Es el catálogo de la obra, en donde hablo del proceso y hay imágenes muy hermosas, pero también existe la segunda parte del libro, que es esta pequeña retrospectiva histórica de la historia de la calavera en el arte mexicano, desde el México prehispánico hasta nuestros días. Entonces, quien tiene oportunidad de ver el libro, pues también va a poder aprender cosas de una forma, pues, fácil, de una forma medible en términos de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Es un libro bilingüe que, bueno, también lo pongo a disposición de consulta del público. En la exposición está de esa forma. Y bueno, esta exposición, como te digo, va a ser o es ya en sí misma una exposición itinerante. Al mismo tiempo yo tengo ahorita una exposición en San Luis Potosí, en el Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, y de ahí estoy planeando otras sedes para que la exposición siga en este andar, en donde al mismo tiempo que se va moviendo con las piezas que yo ya he producido, voy creando nuevas piezas. Entonces hay nuevas piezas que se han sumado a la obra. Tengo que decir que ninguna pieza es idéntica a otra, aunque usen el mismo molde. En escultura generalmente tú haces del mismo molde X cantidad de copias. Yo tengo por cada molde 8 piezas de la serie, y lo que voy haciendo es que ninguna de las piezas va siendo igual que la otra. Cambio en la parte de intervención, en las pátinas, y así hago que ninguna pieza luzca idéntica que otra que yo ya haya hecho hasta que agote la serie. Y al mismo tiempo estoy produciendo otras piezas nuevas. Ahora hice, en febrero construí un muro que es un zompantli, que justamente son bloques con la imagen de la calavera, y que lo que estoy buscando es generar un discurso en el tiempo, en imágenes que van hacia la derecha y hacia la izquierda, como si estuviera creando un nuevo discurso que avanza. Entonces ese es el concepto del muro, es un zompantli. Y ahora tengo una pieza que se presenta justo en el Museo Federico Silva, que es una pieza muy bonita que se llama Santos Inocentes 1, que claramente sigo hablando de lo mismo, de la tradición de esta celebración y por qué nosotros seguimos haciéndonos
estas preguntas en torno a la vida y la muerte. Y bueno, lo abordo desde una instalación escultórica que está ayudada de otros elementos igualmente gráficos y plásticos, pues para poder abundar más en este conocimiento y que sigamos haciéndonos preguntas de lo que está sucediendo en nosotros, en la construcción de esta, no nada más del imaginario de mexicanos, sino de nuestra identidad como mexicanos, como mexicanas, dentro de nuestro espacio geográfico y también en esos espacios a donde llega nuestra cultura. Esa es la labor que tengo ahora. Qué bonito, y sobre todo porque justamente estamos viviendo esta parte, y lo hemos platicado, bueno, Ana lo ha platicado mucho aquí en Mujer Radial, acerca de, pues estamos dividiéndonos mucho, ¿no? De, claro, cada género tiene sus propias, digamos, llamarlo ideas, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino y tal cual, ¿no? Pero justamente yo creo que el arte, la cultura, los libros, exposiciones como la tuya, ayudan mucho a que tengamos también un nuevo significado acerca de, ¿no? Y uno de estos puntos de partida, si es que a partir de ahora ustedes que nos escuchan pueden tomar una nueva idea, es la muerte, justamente lo que hablábamos de Posada, ¿no? La muerte viene para hombres, mujeres, ricos, pobres, todo mundo, pero verlo desde una perspectiva diferente, y qué mejor con una exposición como esta. Perla, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, y antes de irnos, algo que te gustaría decirle al público que ha visto la exposición, algo que te gustaría decirle a la gente, un mensaje, algo que creas que se nos haya escapado en esta entrevista o que para ti sea importante comunicarle al público, adelante. Sí, bueno, primeramente agradecerte de nuevo, y segundo, pues a mí me gustaría que la gente que tuviera oportunidad de ir al Museo de la Mujer, pues que asista y disfrute de esta muestra, y también generar ese diálogo, ¿no? Ese diálogo en donde hagamos visible nuestras circunstancias como sociedad, en donde lo femenino tiene que ver también con lo masculino, en donde no nada más los espacios en donde se trate de lo femenino vayan solamente las mujeres, porque es una tarea que tenemos que hacer en conjunto, mujeres y hombres, tomados de la mano, hombro con hombro, hacer visible todas aquellas cosas que se han normalizado, en donde no hay como tal una pertinencia constructiva como seres humanos, que trabajemos de la mano y que logremos apoyarnos para que la voz, no nada más de artistas como yo o gente que estudia en específico temas que tienen que ver con lo femenino, sino todo el público en general se involucre y encuentre esa parte femenina que tiene dentro, que es una parte constructiva, de ver, de visibilizar, no denostar, sino por el contrario, ¿no? Agradecer que tenemos una vida, que eso es lo que tenemos que agradecer todos. El único privilegio que tenemos que agradecer y que es igualitario para toda la sociedad es el hecho de que estamos vivos, el hecho de que pertenecemos a este tiempo, a este lugar geográfico, y que nos tocó la bendición de estar en un lugar maravilloso como es México, en donde debemos abrazarnos, debemos apoyarnos y debemos conocer qué es lo que está detrás de todo esto para poder actuar no en detrimento, sino en una buena construcción inclusiva y bueno, benéfica para todos. Yo me quedo con algo muy importante, y justamente que tú nos mencionabas, y que claro, para que tengas como, así, ¿qué te preguntó el conductor de Mujer Radial? Pues es esto, ¿con qué se quedó? Pues justamente, ¿no? Este punto de partida de que todas estas exposiciones, la calavera mexicana, la muerte, la identidad, todo lo que hemos platicado, tu trabajo, los materiales, el cruce de fronteras de la cultura y demás, pues nos ayuda a crear una mejor ciudadanía, nos ayuda a dejar de tirar las barreras, las etiquetas y demás, justamente en estas fechas que lo vemos claro, todo como quiero pan de muerto, quiero salir a disfrutar, vienen estas épocas donde la vida no se siente como tan pesada porque las fiestas, pero claro, también es un punto de reflexión, como bien nos menciona Perla, ¿no? Cambiar un poco el chip, y claro, viendo exposiciones y disfrutando exposiciones como estas. Perla, te agradecemos infinitamente a todo el equipo de Mujer Radial y de Hiperbórea Radio que hayas estado con nosotros, que sea la primera de muchísimas más, porque difundir este aspecto, tu trabajo, las exposiciones, a todas las demás allá afuera que están haciendo
algo para poder cambiar algo es importante. Entonces te agradecemos enormemente haber estado con nosotros, y Mujer Radial y Hiperbórea Radio son tu casa. Cuando quieras volver, aquí estaremos al pendiente de todo tu trabajo. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito día. Gracias, en nombre Alberto, de Tania. Gracias, Tania. No, a ti. Ya me estaba adelantando, te digo que luego de repente andamos corriendo. En nombre de Tania Romero, quien es la productora del programa, de Ana Paula Lara Paz, titular, de Jazmín López, presidenta de Hiperbórea Radio, Miguel Ángel Nava. Mi nombre es Alberto Vélez, soy la voz que te acompaña hoy en sustitución de Ana Paula Lara Paz. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y síganos en las redes sociales. Esto fue Mujer Radial y estaremos compartiéndoles más información acerca de esta exposición a través de nuestras redes sociales. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Adiós.